¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Gracias por acompañarme un día más en estas meditaciones matinales de la palabra de Dios. Y hoy que es 3 de julio nos lleva por título Limpiados del pecado. Antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, vamos a orar para que sea siempre Dios quien dirija estos momentos y podamos presentar siempre la verdad que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor. Pedimos que tú siempre nos puedas acompañar y guiar en cada situación y al estudiar tu palabra. También, Señor, guíanos para poder entender, Señor, cuál es el mensaje y cuál es la invitación para nosotros hoy, Señor. Y también así que nuestros corazones puedan estar, Señor, influenciados siempre por ti, Señor, y dispuestos a poder hacer siempre tu voluntad, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. En el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba aquí con Isaías? Isaías aquí claramente nos dice, ¿verdad? Y este es testimonio de él, ¿no? En su llamamiento, cuando tuvo la visión allí, cuando estaba en el templo, ¿sí? Y el lugar santísimo fue abierto ante él para que pudiese ver allí lo que había adentro. Él en la visión, él, ¿verdad? Contempla, ¿qué? Contempla el trono de Dios, contempla ese lugar donde habita Dios. Y entonces, mientras él contemplaba esto, él también estaba viendo su propia indignidad. Porque al ver la majestad, la santidad, la pureza de Dios, la pureza de ese trono, esa santidad que tenían los querubines que estaban allí también, entonces él se mira a sí mismo y se ve falto. Y él incluso menciona, ¿verdad? Y dice lo siguiente, habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Por qué decía estas palabras? Porque en Israel en ese momento era un lugar de idolatría. La idolatría en ese momento para el pueblo de Israel era algo común, ¿sí? Era algo común, o sea, cualquiera lo hacía, no había ningún problema, ¿sí? No le veían ningún mal, era algo sumamente común allí dentro del pueblo de Israel cometer idolatría, tener dioses falsos. Isaías, viendo esta situación en la cual él se encuentra, en la cual se encuentra el pueblo, y al ver la gloria de Dios allí, expresa esas palabras. Ahora, Isaías, que en otro tiempo había denunciado el pecado de otras personas, ahora, en ese momento, él se veía a sí mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en estas otras personas. Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto a Dios. Hoy en día muchos cristianos también pueden estar así, cumpliendo con ceremonias, cumpliendo con un culto hacia Dios, pero simplemente eso, y se sienten satisfechos con lo que están haciendo. Sienten que lo que están haciendo es lo mejor, es lo que Dios quiere realmente, pero no se dan cuenta que están siguiendo otro camino, ¿verdad? Aquí Isaías no se daba cuenta, o sea, él estaba lleno de orgullo, o sea, lleno de exaltación propia, ¿verdad? Y no se daba cuenta del mal que estaba haciendo. Condenaba a otros en sus pecados, pero no sabía a sí mismo. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del Señor. O sea, él no se dio cuenta de que realmente, o sea, no estaba amando a Dios en ese entonces, hasta que tiene esta visión. No se ha dado cuenta realmente de la santidad de Dios, de los que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y de Él mismo. Por eso, cuán insignificante aparecía ahora su sabiduría, sus talentos, al ver la santidad y la majestad del santuario. Como se vio a sí mismo, está expresado en el lugar del apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo igualmente, ¿verdad? Pablo igualmente era un hombre preparado, un hombre reconocido ante los demás, un hombre que tenía una posición social muy buena,
pero nada de eso le servía, ¿verdad? Todo el conocimiento que él tenía no le había servido realmente para servir a Dios, estaba mal encaminado. Y él se da cuenta al conocer a Cristo realmente de su mal proceder. Por eso dice, miserable hombre de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se pregunta eso, ¿no? Porque al encontrarse con la gloria de Dios, siempre, toda persona al encontrarse con la gloria de Dios, siempre se da cuenta de qué, de que el ser humano es muy indigno para estar en la presencia de Dios. Por eso igualmente aquí Isaías también lo muestra así. El ser humano es muy indigno para estar en la presencia de Dios. El ser humano, a pesar que, digamos, tiene talento, tiene experiencia, tiene capacidades muy buenas, ¿sí? Muy buenas capacidades. Pero es que esas capacidades, si no están entregadas a Dios, si no cumplen con la voluntad de Dios, si no son direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, y solamente creemos nosotros que estamos haciendo las cosas bien, y lo hacemos conforme a nuestro gusto, entonces, a pesar que puedan tal vez algún resultado, no es el resultado que Dios espera. Y eso es lo que tuvo que entender allí Isaías. Si bien Isaías también se daba cuenta, o sea, de qué, del pecado de la nación, y él condenaba a tener eso, pero es que él necesitaba una cosa, que Dios dirija su vida, que Dios limpie su pecado. Y por eso aquí sucede lo siguiente. Dice el versículo 6 y 7. Y voló a mí uno de los serafines, trayendo, dice, en su mano un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque ese carbón que está allí, si nosotros recordamos, ¿verdad? En el santuario había un lugar donde había un carbón, en un altar. Entonces, este carbón que allí aparece, es encendido con el fuego santo de Dios, con la santidad de su gloria. Y entonces eso está purificado. Como toca con eso, a Isaías le muestra que él también, Dios lo estaba purificando, Dios lo estaba limpiando, le estaba quitando su culpa, haciéndolo apto para poder llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque como vemos, ¿verdad? Mientras él no había visto la gloria de Dios, él se creía completamente apto y completamente limpio y puro para denunciar el pecado. Se veía así Isaías. Pero cuando vio la gloria de Dios, allá se vio, o sea, no puedo, o sea, no hay. Es que tal santidad, tanta majestad, o sea, no hay. Y él mismo se vio a sí mismo, o sea, que sus esfuerzos, con todo su talento y toda la capacidad que tenía, o sea, no era suficiente. ¿Sí? Y él mismo estaba mal. ¿Qué necesitaba? Que Dios le dé, ¿qué? La seguridad de que Dios encaminaría su ministerio y encaminaría las palabras y las acciones que él va a hacer. Y él tenía que tener también eso en mente, de que Dios es el que va a dirigir la obra, de que Dios es el que va a decir cómo se tienen que hacer las cosas, que su palabra debe ser escuchada y debe ser dicha y debe ser tomada por todos. O puede también ser rechazada claramente y recibir la condenación de vida, ¿verdad? La visión que recibió Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Cuando por medio de la fe miran dentro del lugar santísimo, y ven la obra de Cristo en el santuario celestial, comprenden que son un pueblo de labios inmundos. Si hoy en día el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, hoy en día, viese dentro del lugar santísimo, admirase la gloria de Dios, admirase la gloria de su Hijo, lo que Dios ha hecho por nosotros, la gran bondad, la gran misericordia que Dios tiene por el mundo, ¿qué sucedería? Comprendería que es un pueblo de labios inmundos. Comprendería que es un pueblo que a pesar de que tiene grandes capacidades, grandes universidades, colegios, mucha riqueza, mucho reconocimiento, tal vez grandes eruditos, todo esto, todos ellos tienen que reconocer una cosa, todo. ¿Qué? Que son un pueblo de labios inmundos. Que nosotros no podemos darle algo a Dios para justificarnos, o para vindicarnos ante Él. No, no hay. Incluso dice, un pueblo cuyos labios a menudo hablan vanidad. Y es cierto, hoy en día muchas veces aquellos que alegan ser pueblo de Dios dicen, no, con nosotros Dios está, nosotros hacemos milagros, que nosotros hacemos esto, que nosotros hacemos la otra cosa, que somos reconocidos así, que esto es el evangelio verdadero. Pero hablan vanidades, dice, y cuyos talentos no han sido santificados y empleados enteramente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sí están, digamos, siendo usados, pero
¿Para qué? Para dar gloria a hombres, para caer bien a seres humanos, para gustarles a los seres humanos y que se añadan a la iglesia, haciendo marketing, haciendo una obra, o sea, mezclando lo mundano con la verdad de Dios, ¿sí? Igualmente incluso filosofía del mundo con lo que es la doctrina sana de Dios, mezclándolos, ¿para qué? Para que le guste a los demás, siendo políticamente correctos para gustarle a otros, para llenar la iglesia y así llenar sus ambiciones. Están usando los talentos, claramente sí lo están usando, pero es que no han sido santificados para Dios, no han sido apartados para el bien. Usan el talento que Dios les dio de la voz, del canto. ¿Pero para qué? Para hacer música rítmica y que le guste a personas, o sea, o a jóvenes que ni siquiera, o sea, realmente están siguiendo a Dios y no están siguiendo simplemente a un hombre más. Incluso, igualmente, la capacidad de predicar también, ¿no? ¿Para qué? Para gustarle a unos y gustarle a otros, ¿no? Y por aquí, digamos, yo en este momento, digamos, soy, digamos, de tal lugar o le pertenezco a tal organización, pero cuando no me conviene, no le pertenezco y la rechazo, y así, ¿verdad? O sea, prácticamente usan sí sus talentos, pero no para la gloria de Dios, sino para una gloria propia. No están siendo empleados para la gloria de Dios. Porque si estuvieran siendo empleados para la gloria de Dios, a Dios se exaltarían y habría mucho crecimiento. Habría verdadero crecimiento. Entonces hoy en día necesitamos nosotros que, así como Isaías, contemplar la gloria de Dios y reconocer que, reconocer nuestra indignidad ante Dios. Pero allí ver que Dios nos hace aceptos para hacer su obra. Bien pueden desesperarse a ver el contraste entre su propia debilidad e indignidad y la pureza y hermosura del glorioso carácter de Cristo. Pero si como Isaías, y aquí está la solución, si como Isaías humillan sus almas delante de Dios, habrá esperanza para ellos. Habrá esperanza para ellos. Por eso mismo Pablo incluso lo dice, ¿verdad? Y esto se lo dice el consejo a Timoteo. Y le dice lo siguiente, miren. Pablo también sabía, o sea, que había esta clase de personas orgullosas, ¿verdad? Que creían que estaban haciendo la obra de Dios, pero no estaban haciéndolo. Si estaban yendo por otro camino errado, pensaban eso, ¿no? Estaban guiados por otro espíritu errado. Pero Pablo, ¿qué le dice también a Timoteo? ¿Cómo se debe también llamar la atención a estas personas? Le dice lo siguiente: debes corregir con mansedumbre. O sea, un líder, un pastor, debe corregir claramente, o sea, debe apuntar al pecado y corregir el pecado, pero con mansedumbre. Para quienes aún no comprenden y no entienden bien la palabra de Dios, con mucha mansedumbre, con mucho tacto, con mucho cuidado, para no dañar, para no lastimarles a ellos, sino que ayudarles a entender de que ellos deben arrepentirse y entregarse a Dios. Con mucha mansedumbre, dice, a los que se oponen a la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces nosotros debemos hacer eso, presentar eso con mansedumbre. Ahora, si es una persona que sabe, que ha estudiado, que tiene profundidad en muchas cosas, o sea, también hay que ir con mansedumbre, con tacto, pero ser más firme. Claramente con otro también vas a ser firme, con el que no conoce y no entiende bien aún, que es nuevo, pero con el que ya conoce, o sea, hay que ser aún mucho más firme, decir las cosas aún mucho más directamente, con mucho tacto, pero directamente, ¿verdad? Porque la reprensión que se debe dar debe ser redentora. Porque aquí miren, Isaías cuando estaba haciendo este trabajo, él pues claramente sí estaba dando la reprensión, pero es que le estaba condenando directamente, como si él tuviese esa atribución. Pero cuando aquí se da cuenta, él claramente sí dice no la condenación del pueblo, pero no los condena, sino los invita a qué, así como Cristo, así como Dios, ¿a qué? A que se humillen, a que se entreguen a Él, a Dios, a que se entreguen y que encuentren allí la esperanza y que sean libres de ese problema, a que se den cuenta de su error, pero que encuentren allí la solución en Cristo, en Dios. A eso los invita. Es muy distinto, ¿sí? Entonces nosotros entendemos aquí lo siguiente: Dios quiere limpiarnos del pecado, pero aquel que va a hacer la obra de Dios, él debe entender primero y tener este encuentro con Dios para ser limpiado de su pecado primero. Y así va a poder ir en santidad, en la santidad de Dios, y poderle sacar la paja de su hermano.
una vez que Él haya sacado la viga de su propio ojo. Dios va a limpiar al que va a obrar para Él y va a limpiar a la persona a la cual va a llegar este obrero. Porque todos necesitamos de la santificación, de la limpieza que Dios quiere darnos a nosotros. Eso lo dice también incluso el apóstol Juan en su carta, que Dios quiere limpiarnos del pecado. Entonces, nadie, queridos hermanos, queridos amigos, nadie es mayor a otro. Nadie puede tener mayor estima sobre los demás. Todos nosotros hemos pecado. Todos necesitamos de la salvación. Todos necesitamos de la santificación que Dios da. Todos necesitamos ese perdón que Dios ofrece. Todos los días. Y así, recordando eso, debemos ir también a nuestros hermanos, recordando el gran amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la paciencia que ha tenido con nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es limpiarnos y hacernos aceptos para vivir en la gloria de su presencia todos los días y así vivir una eternidad también ante Él. Que Dios sea siempre quien guíe tu vida. Que Dios hoy día, si tú quieres que Él quite tu pecado, que Él te limpie de tu mal, pues ve y arrodíllate, humíllate ante Él, entrégate a Él, deja que el orgullo muera en ti, que el Espíritu Santo obre eso en ti y que destruya aquello que impide que Dios obre plenamente en tu vida. Y haz las cosas como deben ser hechas, con el amor y la santidad que solamente Dios da en la justicia de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.